Aunque no sepas lo que es ni lo que representa, es inevitable relacionar a la FIFA con la corrupción, el amiguismo y la opacidad más absoluta. La FIFA es una organización corrupta. Nadie sabe qué pasa ahí dentro. La Organización Mundial de la FIFA es increíblemente corrupta. La FIFA es una organización corrupta de los pies a la cabeza. Ahí no se libra nadie. Para muchos, Sepp Blatter es el hombre más despreciable del mundo del deporte. Escándalo mundial de corrupción en el fútbol. La FIFA por fraude, corrupción y lavado de dinero. Fraude, sobornos, blanqueo de dinero, organización criminal, tienen para dar y tomar. Tarde o temprano cogerán a alguien de la FIFA con las manos en la masa. Por lo que se sabe hasta el momento, la FIFA es una organización criminal, al más puro estilo de la mafia. Es más, me da hasta reparos usar esa palabra, porque me parece un insulto para la mafia. Los hombres que vendieron la Copa del Mundo. Londres. El periodismo de investigación es demasiado divertido para ser un trabajo de adultos. Yo, desde luego, me lo paso pipa. Además, tener la oportunidad de meter en problemas a los que ostentan el poder de forma corrupta y al mismo tiempo defender a la gente de a pie a la que están fastidiando es una auténtica gozada. Me llamo Heidi Blake y estuve trabajando unos 3 años y medio en el equipo de investigación del Sunday Times Inside. Somos el departamento del Sunday Times que más tiempo tiene para dedicarle a los proyectos de investigación. Me llamo Jonathan Calver y soy el editor del Inside del Sunday Times. La corrupción es una de las mayores lacras de la sociedad y para erradicarla hace falta airear algunas verdades. En 2014, un informador de confianza vino a vernos, a Jonathan y a mí, y nos contó que tenía acceso a unos documentos que podrían ayudar a destapar el escándalo de la candidatura catarí para organizar la Copa Mundial. Al ser una candidatura poco conocida, nos dieron por perdidos antes de empezar. Nadie creyó que fuéramos a ganar. Los países se desviven por conseguir la Copa Mundial. Al fin y al cabo, es el evento deportivo más importante del mundo. La Copa Mundial no va solo de fútbol. Cada 4 años el planeta entero se reúne durante 4 semanas para disfrutar de la Copa. El fútbol es un idioma global, capaz de unir a las personas a todos los niveles. El fútbol puede llegar a ser el pegamento de la sociedad, tan fácil como darle unas patadas a un balón. Busca a Klinsmann. Sabe que lo tiene cerca. Klinsmann la recoge y ¡gol! ¡Tremendo golazo! Ser sede de la Copa Mundial es un privilegio para cualquier país y su federación de fútbol. Y claro está, fomenta el desarrollo del deporte en la región. Pero por muchos beneficios que coseche el país anfitrión, el mayor beneficiado de la Copa Mundial siempre es la FIFA. Al fin y al cabo, el evento es suyo y es su mayor fuente de ingresos desde hace ya muchos años. Fijaos lo poco que me gusta el fútbol, que cuando decidí embarcarme en esta investigación, me tiré un buen rato en Google intentando entender por qué a la gente le gusta el fútbol. No le veía la gracia, hasta que me di cuenta de lo corrupto que es el fútbol mundial. Eso sí me pareció interesante. Quedamos con el confidente en un hotel de Londres y nos dio el visto bueno para empezar a investigar, pero antes expuso una serie de condiciones. Los documentos contenían información sensible y no nos los podíamos llevar a la oficina. En su lugar, teníamos que ir a la oficina de nuestro confidente en las afueras de Londres a estudiar los documentos en unos ordenadores dentro de una sala que llamábamos el búnker. Teníamos que ser muy discretos con esta investigación. No podíamos contarle nada a nuestra familia y amigos, ni en qué estábamos trabajando, ni dónde estábamos trabajando. Nos vigilaban constantemente con cámaras de seguridad y toda nuestra actividad quedaba registrada en los ordenadores. Podíamos abrir los archivos y analizarlos, pero no podíamos descargarnos nada ni sacar documentos de aquella oficina. No era descabellado pensar que la FIFA podría estar vigilándonos o intentando descubrir quién era nuestra fuente. Era crucial que guardásemos el secreto. En esas circunstancias, empezamos nuestra investigación para tratar de entender la estructura y la historia de la FIFA.
Tuve el enorme privilegio de pertenecer a la FIFA en sus mejores años y pude enterarme de información confidencial que pocos conocían. Me llamo Guido Tognoni y fui responsable de medios de comunicación en la FIFA. Mi trabajo consistía en dotar a la FIFA de una imagen internacional y consolidar al fútbol como el deporte más importante del mundo. Cuando empecé a trabajar para la FIFA en el 84, nadie sabía qué era la FIFA. La FIFA es el órgano de gobierno del fútbol a escala mundial. Tiene 211 naciones miembro y 6 confederaciones, que son los continentes a los que pertenecen dichas naciones. La FIFA salió de la nada. Era una asociación para aficionados del fútbol hasta que en 1974 el brasileño João Havelange se proclamó presidente. Havelange fue presidente de la FIFA durante décadas y se encargó de supervisar el crecimiento de la organización. Pero el verdadero cerebro de la organización era el exsecretario general de la FIFA, Sepp Blatter, que en aquel momento residía en Zúrich. El fútbol está pasando por su mejor momento y eso es todo gracias a la FIFA. Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido. Sepp Blatter es el cacique del fútbol mundial y un traficante de influencias de mucho cuidado, pero ha sabido explotar su imagen pública y muchos lo tienen por un entrañable abuelito de pelo cano que defiende el fútbol a capa y espada. Sepp Blatter es un maestro del clientelismo. Domina el juego por completo, es un hacha. Él es la FIFA, su vida entera es la FIFA y siempre consigue sobrevivir a todas las polémicas. Soy una persona positiva, pero tengo mis principios, por supuesto. Una sonrisa es la mejor arma para derrotar a tu enemigo. Junto con su predecesor, João Havelange, Blatter ha revolucionado el mundo del fútbol. Casi todos los países del mundo tienen su propia asociación de fútbol y cada asociación tiene un voto en el Congreso de la FIFA, independientemente del número de habitantes del país. Así pues, un país como Brasil, con millones de personas, solo tiene derecho a un voto en la elección presidencial de la FIFA, el mismo número que tiene la isla caribeña de Montserrat, con solo 5.000 habitantes. Por lo tanto, el poder se concentra en las partes del mundo en las que hay muchos países con poca población. Havelange le echó un vistazo al mapa mundi y pensó: África acumula unos 50 países y cada país tiene un voto. A partir de ahí diseñaron una estrategia política muy calculada que consistía en ir a un país, ofrecerles lo que quisieran y canjearlo por su voto cuando tocara la reelección. Havelange repartió ingentes cantidades de dinero a asociaciones de fútbol a lo ancho y largo del planeta para asegurarse la lealtad de los votantes en los sucesivos congresos de la FIFA y así conseguir su ansiada reelección presidencial. Sepp Blatter y su mentor Havelange normalizaron tanto los sobornos y el clientelismo en la FIFA que a nadie se le pasaba por la cabeza que pudieran estar haciendo algo mal. Blatter y Havelange asumieron la corrupción como parte de la FIFA. Habían conseguido todo su poder gracias a los sobornos y vieron cómo la corrupción arrasaba con la organización. Aún así hicieron oídos sordos y nunca intentaron ponerle freno. Al contrario, lo fomentaron. Y aquí entra en escena Qatar, un pequeño estado en el Golfo Pérsico. Cuando Blatter presentó su candidatura a la presidencia de la FIFA en 1998, ganó gracias a la ayuda del mayor gestor deportivo de Qatar, Mohammed bin Hammam. Mohammed bin Hammam era una de las figuras más poderosas del fútbol mundial. Durante muchos años fue presidente de la Confederación Asiática de Fútbol y, por increíble que parezca, es un multimillonario por derecho propio y financió la campaña presidencial de Sepp Blatter en 1998. En aquel momento, Blatter y bin Hammam eran buenos amigos, aunque también es verdad que a Blatter nunca le faltaban amigos. Cualquiera podía ser su amigo siempre y cuando le fuera útil. Y digamos que a bin Hammam le encantaba ser de utilidad. Era de esa clase de personas. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por preguntar. Bienvenida a Doha. Gracias, muchas gracias. Gracias a bin Hammam, Blatter pudo satisfacer las peticiones de los delegados africanos.
La víspera de las elecciones presidenciales, bin Hammam organizó una serie de reuniones privadas en la suite de un hotel con los líderes del fútbol africano. Y se dice que bin Hammam fue sumamente generoso y repartió sobres llenos de billetes a todos los mandatarios. Damas y caballeros, delegados, gracias. Gracias por haberme elegido presidente de la FIFA. Blatter no fue quien pagó los sobornos, así que técnicamente no está mintiendo cuando asegura que él no pagó a nadie. Pero sobornos hubo, desde luego, eso es así. Mohammed bin Hammam es una pieza fundamental de esta investigación, pero he de admitir que su vida personal nos dejó completamente fascinados. Bin Hammam nació en el seno de una familia de clase media en Qatar y es uno de los pocos multimillonarios que de verdad puede decir que ha llegado a donde está gracias a sus esfuerzos. En los años 70 montó una compañía de construcción en Doha, Kemco, y ganó numerosos concursos públicos para construir algunos de los rascacielos que iban brotando por toda la ciudad. Además, era un apasionado del fútbol, un deporte con poca popularidad en Qatar. Siendo un joven empresario de 20 y pocos años, tomó las riendas de un equipo local de fútbol y lo convirtió en un auténtico éxito. El equipo pasó del anonimato al estrellato, ganando la mayoría de las ligas en las que participaba. Fue así como llamó la atención del príncipe de Qatar, que después pasaría a ser el emir de Qatar. Durante muchos años, Qatar fue un país prácticamente subdesarrollado hasta los años 50, cuando el descubrimiento de gas licuado del petróleo hizo que el país se enriqueciera, especialmente de la familia real qatarí. Qatar es un país con una sociedad tremendamente jerarquizada y, por supuesto, con la familia real presidiendo dicha jerarquía. El Estado posee un fondo soberano de inversión que tiene propiedades inmobiliarias en Nueva York, Londres, Europa y el mundo entero. Cuanto más investigábamos, más propiedades descubríamos. Los qataríes son los propietarios del Shar, del Canary Wharf y hasta del edificio en el que estamos, que también es del Qatar Investment Authority. Bin Hammam consiguió abrirse camino hasta la familia real y pasó a formar parte del consejo consultivo del emir, lo cual lo catapultó hasta la élite qatarí, si bien es cierto que tenía una relación servil con la familia real. La familia real le puso un apodo, lo llamaban el esclavo. Por sorprendente que parezca, este apodo se lo pusieron en parte por sus ancestros africanos y en parte por la devoción servil que le profesaba a la familia real qatarí. El emir sucedió a su padre decidido a modernizar Qatar, a convertir Doha en una ciudad repleta de rascacielos y a situar a Qatar en el mapa internacional a través de considerables inversiones en la cultura, los medios de comunicación y el deporte. Y claro está, bin Hammam se convirtió en un peón fundamental en el plan del emir para transformar Qatar y convertirla en una potencia mundial, al menos en lo que al deporte se refiere. Me encanta trabajar en eventos deportivos porque te dan la oportunidad de conocer a gente de todo el mundo. Es una experiencia sumamente gratificante. Me llamo Fidra Al-Majid y estuve trabajando en el Departamento de Prensa de Qatar 2022. ¿Qué pensabais los miembros de la candidatura qatarí? ¿Os veíais con posibilidades de ganar? Sí, por supuesto, confiábamos en poder ganar. Teníamos a Mohammed bin Hammam, que era el número 1 del fútbol en Qatar. ¿Qué más podíamos pedir? Además, no había presupuestos ni límites. Qatar haría lo que fuese con tal de ganar. Al principio, el mismísimo Mohammed bin Hammam cuestionaba la idoneidad de Doha como sede de la Copa Mundial. Pero como el emir quería la Copa Mundial, a bin Hammam no le quedó más remedio que conseguírsela. Doha. Qatar es un país que trata a las mujeres como ciudadanas de segunda, que castiga la homosexualidad y que censura la libertad de prensa. De hecho, la FIFA llevó a cabo un análisis objetivo de las diferentes candidaturas y se decidió que Qatar no cumplía con los requisitos necesarios para acoger la Copa Mundial. Es más, el estudio concluyó que Qatar podría ser una sede peligrosa debido a las altas temperaturas que pondrían en peligro la salud de los jugadores y de los aficionados, y a la falta de espacio para las infraestructuras que precisaba semejante evento deportivo. Qatar no tiene ningún tipo de infraestructura deportiva dedicada al fútbol y apenas tiene equipos. Tendrían que construir 9 estadios de la nada y no había espacio disponible para hacerlo, así que en resumidas cuentas tendrán que construir una nueva ciudad.
Qatar tiene una mano de obra mayoritariamente extranjera, compuesta de migrantes que vienen de países como Nepal o India. Las jornadas laborales son extenuantes y trabajan en condiciones precarias, levantando los famosos rascacielos que se ven en el horizonte de Doha. 1 de cada 4 trabajadores en Qatar es migrante y los empleadores los atan en corto aprovechándose de un sistema de explotación conocido como kafala, que engaña al trabajador y permite al empleador decidir dónde y cuándo trabajan sus empleados. Sin tapujos. Esos migrantes son propiedad de sus empleadores y eso se llama esclavitud. A decir verdad, Sepp Blatter no quería que ganara Qatar, quería que saliera elegida Rusia y luego Estados Unidos. En 1994, Estados Unidos acogió la Copa Mundial. La FIFA obtuvo tantos beneficios que cambió por completo la dinámica de la Copa Mundial. Espero tener la oportunidad de daros la bienvenida a nuestro país en el 2022. Le dije al presidente que me encantaría que la Copa Mundial 2022 se celebrara de nuevo en Estados Unidos. No estaríamos teniendo estos problemas si hubiera salido lo que yo quería. Zúrich, diciembre de 2010. Sepp Blatter era una de las figuras más importantes del mundo de los deportes, pero las decisiones no las tomaba él, las tomaba el Comité Ejecutivo de la FIFA. El Comité Ejecutivo, o el EXCO, era un grupo compuesto por 24 de los mandatarios más relevantes del fútbol mundial. El Comité Ejecutivo es un órgano sumamente poderoso, sobre todo en lo que respecta a la elección de la sede de la Copa Mundial, en la que su poder de decisión es total. Cada miembro del comité emite un voto secreto, del que no se responsabiliza ni da explicaciones. El Comité Ejecutivo de la FIFA gozaba de algunos nombres muy conocidos y admirados, como los famosos jugadores Franz Beckenbauer y Michel Platini, pero también acogía a otros miembros menos conocidos, como el multimillonario Mohammed bin Hammam, y otros peces gordos del mundo del fútbol que habían ido escalando posiciones. Doy la bienvenida a todos a la reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA. Los países con candidaturas para la Copa Mundial no perdían de vista a los 24 miembros del Comité Ejecutivo y se desvivían por conseguir sus favores. Era el mejor trabajo del mundo. Tomaban una decisión y luego se iban a la Copa Mundial y se quedaban en el país de acogida un mes o 6 semanas a cuerpo de rey. No es que fueran los reyes del fútbol, es que se creían los reyes del universo. La oficina internacional de la FIFA en Zúrich se parecía a la guarida de los villanos de las películas de James Bond. Hay unos cuantos pisos por encima de la superficie, pero el resto del edificio está bajo tierra. Los miembros del comité ejecutivo se reunían en la sala de juntas, que estaba, como no, bajo tierra. Y allí los hombres que controlaban el destino del fútbol mundial se reunían en torno a una mesa redonda, como en la peli del Doctor Strangelove. Caballeros, aquí no se pueden pelear, esta es la sala de guerra. Hay quienes rumorean sobre sórdidos secretos que yacen en nuestro cuartel general bajo las colinas de Zúrich, como en una película de James Bond. Les encanta imaginarme sentado en mi oficina acariciándole la barbilla a un gato persa blanco con una sonrisa siniestra. Pero nosotros no somos así, la FIFA no es así, y desde luego yo no soy así. Desde que tengo uso de razón, se ha cuestionado la ética que subyace tras las votaciones del Comité Ejecutivo para elegir la sede de la Copa Mundial. Casi todas las sedes elegidas para acoger la Copa Mundial han suscitado controversia, la de 2002, la de 2006, la de 2010... Así que la idea de que la FIFA eligiera 2 sedes de la Copa Mundial en una misma votación levantó muchas sospechas. Nuestro informador nos confió los documentos cataríes porque yo ya había estado investigando a la FIFA. Ya en 2010 alguien nos informó de que las votaciones de la sede de las Copas Mundiales de 2018 y 2022 estaban amañadas. No lo sé, la cremallera no quiere subir. Me pareció que la mejor forma de descubrir lo que pasaba era infiltrarnos
en la organización. Hola, ¿qué tal? Yo soy David, encantado. Hola, Claire Murray. Un placer. Hola. Encantado de conocerlos. Como ven, tenemos el restaurante para nosotros. Mi compañera y yo nos hicimos pasar por los representantes de un grupo de compañías estadounidenses que querían que ganara la candidatura norteamericana. No tenemos experiencia en el mundo deportivo, así que nos interesaría mucho incorporar a nuestro comité asesor a personas que tengan experiencia en ese campo y sepan cómo funciona. Nos reuníamos con ejecutivos de la FIFA de todas partes del mundo para que nos contaran qué teníamos que hacer si queríamos ganar. Algunos miembros del EXCO son bastante influenciables, digámoslo así. Solo hay que saber cuidarlos como se merecen. Si tenéis en mente una cifra concreta, lo hablamos. Si no, no contéis conmigo. ¿Pero de cuánto dinero estaríamos hablando para cada país? Creedme, os va a salir muy... pero que muy caro. Algunos votos os pueden salir por 10 o 12 millones de dólares. Cuando intentas hablar de temas como la corrupción o los sobornos, la gente se suele poner nerviosa y es reacia a hablar a las claras. Pero en estas entrevistas vimos que los sobornos estaban muy normalizados. ¿Se paga en efectivo o por transferencia? Da igual. ¿Y el pago iría a la Federación de Fútbol de Nigeria o iría directamente a usted? A mí. Sí, por supuesto. Solo hay una regla, el 11º mandamiento de la CIA, que no te pillen. Es así. Esto es lo que hay. Es como si todos hubieran acordado que, tras años de lealtad y apoyo a Sepp Blatter, por fin había llegado la oportunidad de enriquecerse. Y oye, sacamos el reportaje y dio la vuelta al mundo. Era un escándalo tremendo. La FIFA asegura estar investigando las acusaciones del Sunday Times que afirman que 2 de sus miembros vendieron sus votos para la elección de la candidatura de la Copa Mundial 2018. ¿Se alegra de que el Sunday Times haya sacado a la luz la corrupción en el seno de la FIFA? No, no me alegro en absoluto. No creo que sea muy justo. La FIFA, el órgano de gobierno del fútbol mundial, ha suspendido a 2 miembros de su comité ejecutivo. Cuando el comité ejecutivo de la FIFA decida las sedes de las Copas Mundiales de 2018 y 2022, solo se tendrán en cuenta los votos de 22 de los 24 miembros. Evidentemente a los miembros del comité ejecutivo no les gustó un pelo, y como Blatter los necesitaba de su parte, se vio obligado a atacarnos, pese a que lo único que habíamos hecho había sido destapar la corrupción en la FIFA. ¿Y qué queréis que haga si la prensa internacional dice que somos todos unos corruptos? La FIFA no es una organización corrupta. Algunos de sus miembros son unos corruptos, pero a ver si por ser miembro de la FIFA la culpa la voy a tener yo, que soy el presidente. Londres, abril de 2014. Los días que pasamos en el búnker me volví bastante paranoico. Entrábamos a trabajar a primera hora de la mañana y salíamos ya entrada la noche, y al volver a casa siempre iba pensando, ¿quiénes son esas personas de ese coche? ¿Nos estarán vigilando? La FIFA es una organización intrigante, envuelta en un halo de misterio. Operan en las sombras y nosotros debíamos hacer lo mismo. Pero claro, pasar 3 meses en el búnker y trabajar con tanto secretismo nos pasó factura. Nos habían dado un alijo repleto de correos electrónicos, facturas, billetes de avión y todo tipo de documentos sobre Mohammed bin Hammam. Las 2 figuras más importantes de la candidatura de Qatar 2022 eran Hassan al-Thawadi y el presidente, Su Alteza, Sheikh Mohammed. Mohammed bin Hammam nunca llegó a formar parte de la candidatura oficial, pero todos sabían que era una pieza clave para ganar. Mohammed bin Hammam trabajaba codo con el equipo oficial de la candidatura qatarí, pese a que lo negaran reiteradamente. Es más, el equipo de la candidatura tenía las oficinas en el mismo edificio que las oficinas de Kemco, la empresa de Hammam. Había 2 estrategias paralelas. La candidatura de Qatar publicitaba el país y contrataba embajadores para venderse en el extranjero. Y por el otro lado, Mohammed bin Hammam, muy bien relacionado, organizaba una estrategia secreta que les haría ganar la Copa Mundial. Bin Hammam sabía perfectamente que a los miembros del comité ejecutivo de la FIFA les iba a ser muy difícil justificar un voto a favor de una candidatura tan insólita como la de Qatar.
Así que se dedicó a viajar por el mundo forjando alianzas y soltando billetes para comprar el apoyo de cientos de oficiales de fútbol, sobre todo en Asia y en África. Fue a las Bahamas, a Ciudad del Cabo, a Tokio, a Corea del Sur, y no escatimaba en gastos para complacerlos. Les pagaba cruceros privados, habitaciones en hoteles de 5 estrellas y comidas de lujo. Y al final se reunían, les preguntaba si había algo más que pudiera hacer por ellos y les hablaba de la candidatura de Qatar para la Copa Mundial. Justo después, Bin Hammam ordenaba a sus asistentes que transfirieran sumas de dinero que iban desde los 10.000 hasta los 200.000 dólares directamente a las cuentas de los oficiales de fútbol con quien había estado reunido. El dinero salía de las cuentas de Kemco, que experimentaban considerables fluctuaciones de capital los días siguientes a las reuniones de Bin Hammam. Esos pagos fueron la primera prueba tangible de que estaba ofreciendo sobornos a cambio de votos para la candidatura catarí. Le agradezco con todo mi corazón su incesante apoyo. Y por la presente le facilito los datos de mi cuenta bancaria para que pueda completar la transferencia. Sinceramente, pensaba que lo de Qatar no era más que una fantasía. Pero oye, parece que los sueños se hacen realidad. Me llamo Sunil Gulati y fui presidente de la candidatura estadounidense de 2010 para acoger la Copa Mundial 2022. Cuando nos postulamos para ser sede mundialista pensé que íbamos a ganar. Vamos a anunciar 18 nuevas ciudades con una capacidad mínima de 78.000 localidades, unas infraestructuras muy superiores a las de cualquier otro país. Todos los equipos de la Copa Mundial tendrán seguidores en este país, no hará falta que se desplacen a ningún sitio. La Copa Mundial podía revolucionar el mundo del fútbol desde un punto de vista económico y también cultural. Estados Unidos fue a muerte a por la sede de la Copa Mundial 2022. Diseñaron una campaña de lo más elaborada y tenían a un comité en la candidatura que se encargó de llamar a una multitud de famosos para promocionar el país. Escuchen con atención. Lo que oyen es el rugido de millones de forofos del fútbol en Estados Unidos que piden a gritos la Copa Mundial FIFA. Dempsey la pierde. La tiene Donovan. El gran Landon Donovan. Los últimos 25 años han sido toda una aventura para mí y también para el fútbol en mi país. Ir a Suiza para participar en la candidatura para la Copa Mundial 2022 fue una experiencia surrealista. Yo tenía 28 años y era un ingenuo, pero aquello me parecía fascinante. A mí me hacía muchísima ilusión hablar ante el EXCO y pensaba que me escucharían atentamente. Pero cuando los miré y vi que la mayoría estaban dormidos, mirando el móvil o distraídos, entendí que ellos ya habían tomado una decisión. Sunil Gulati sabía perfectamente que la Copa Mundial no se ganaba respetando las reglas, pero él quería jugar limpio. Y recuerdo que yo le preguntaba, «¿Pero Sunil, ¿de verdad crees que aquí hay gato encerrado?» Y él siempre me decía, «Desde luego que lo hay». Me reuní con el señor Blatter antes de que anunciáramos nuestra candidatura y le dije, «Mira, no estamos dispuestos a propasarnos para conseguir la Copa Mundial». Y lo entendió perfectamente. ¿Y a qué se refiere con propasarse? Bueno, se lo explico con una metáfora de fútbol americano. Si la pelota estuviera a una yarda de la línea y tuviéramos ocasión de empujarla con la mano, no lo haríamos. ¿Sobornó usted a miembros de la FIFA para conseguir la Copa Mundial? No, rotundamente no. ¿En ningún momento ofreció usted dinero, obsequios o cualquier otro favor que vulnerara las reglas de la FIFA para obtener apoyos en la competición de 2022? Nunca nos saltamos las reglas de la FIFA. Luanda. Cuando fuimos a las reuniones de la Confederación Africana de Fútbol en Angola, todos los miembros importantes de la EXCO se alojaron en el mismo hotel. A mí me llamaron para que fuera a la habitación de Hassan, y ahí estaba él, claro. Y por desgracia ahí estaba yo también. También estaba Diallo, que formaba parte de la candidatura, pero no de forma oficial. Lo había mandado Mohammed bin Hammam. Tuvimos un par de reuniones con los miembros del EXCO de la FIFA, con Hayatou, con Adamu y con Anuma. Hayatou vino y Hassan, por supuesto, le pidió su voto. Y no me pareció raro, la verdad. Pero entonces Diallo le dijo, «Te damos $1 millón para tu federación de fútbol».
Hayatou se rió y le contestó, no, con 1 millón no puedo hacer gran cosa. Y Diallo le dijo, vale, pues 1,5. Yo pensaba que la corrupción era como en las películas y que solo se daba en pasadizos oscuros y recónditos. Así que me quedé totalmente pasmada. No me podía creer que estuviera ocurriendo de verdad. Pero claro, al segundo o al tercer soborno me entró la risa floja, porque ya sabía lo que estaba pasando. Se estaban pagando sobornos. Y lo más extraño de todo es que yo era la única sorprendida. Para el resto parecía lo más normal del mundo. Jamás me olvidaré de ese momento. Cada descubrimiento nos ayudaba a entender un poco mejor todo lo que estaba en juego, que no era poco. Nuestra investigación estaba desempolvando secretos que llevaban años custodiados por los mandatarios de algunos de los gobiernos más poderosos del mundo. Señor presidente, en nombre del gobierno de este país, me complace darle la bienvenida a Downing Street. Algunas candidaturas a la Copa Mundial jugaban al espionaje y al contraespionaje. Así podían saber los planes de sus rivales y, al mismo tiempo, evitar que sus rivales hicieran lo propio. La elección de la sede de la Copa Mundial no es ningún juego. Es un choque entre potencias globales que poco tiene que ver con el fútbol. De ahí que se involucrará a agentes de la inteligencia o a detectives privados. Christopher Steele es un respetado exagente del MI6 que fue catapultado a la fama durante la campaña presidencial de 2016. El infame expediente Steele alega que la campaña presidencial de Trump contó con la colaboración de Rusia. Lo que muchos desconocen es que en 2010, durante el proceso de votaciones de la Copa Mundial 2018, el equipo de la candidatura inglesa lo contrató para espiar a sus oponentes rusos. Me llamo Christopher Steele, pero mis amigos me llaman Chris. Serví a la Embajada Británica en Rusia, aunque cuando empecé todavía existía la Unión Soviética y el país estaba pasando por una época turbulenta. Estoy seguro de que los que servimos allí jamás olvidaremos todo lo que vimos y las lecciones que aprendimos. Moscú. Al principio parecía que a Putin no le interesaba demasiado la candidatura rusa. A Vladimir Putin no le interesa tanto el fútbol como el hockey sobre hielo, por ejemplo. Pero claro, al final comprendió que ser sede de la Copa Mundial es todo un honor y que si quería seguir siendo presidente tenía que conseguir esa victoria para su país. En Rusia el fútbol es un deporte muy popular y si hubiera perdido la sede de la Copa Mundial, sus votantes jamás se lo habrían perdonado. Cuando se dio cuenta de que a Rusia no le iba bien, llamó a algunos de sus oligarcas y les pidió que se pusieran de inmediato a trabajar en la candidatura. La Rusia moderna está acostumbrada a la corrupción, a saltarse las reglas y a los tratos amañados, porque en realidad es la única forma que tienen de salirse con la suya. Nos enteramos de que a uno de los miembros europeos del EXCO le habían ofrecido un cuadro muy valioso del Hermitage y de que, por lo visto, lo había aceptado. Lo admitió sin problema y nos dijo, ese cuadro no vale nada, lo subiré al ático. La candidatura estadounidense estuvo regalando bolis a todos los votantes de la FIFA e Inglaterra se metió en problemas por agasajar a las mujeres de los miembros del comité ejecutivo de la FIFA con bolsos Mulberry. Ahora bien, lo de los cataríes y los rusos era corrupción a gran escala. El resto de los países no les llegaba ni a la suela de los zapatos. Es una competición entre estados, así que todo el sistema de gobierno está implicado en la candidatura de la Copa Mundial. De pronto se supo que Rusia y Qatar estaban manteniendo conversaciones. Y no es que fueran precisamente compañeros de alcoba, pero sí que tenían intereses compartidos. A los dos les interesaba Oriente Medio y ese interés compartido allanó el terreno para futuras negociaciones.
Según fuentes de la candidatura inglesa, Rusia y Qatar habían organizado un trueque de votos. Si tus votantes apoyan mi candidatura, los míos apoyarán la tuya. La guinda del pastel era el acuerdo bilateral entre Rusia y Qatar, por el que Qatar se comprometía a invertir miles de millones de dólares en el desarrollo de yacimientos petrolíferos en la península de Yamal. Pese a la dificultad de la prospección en el terreno, la península de Yamal es rica en petróleo y a la larga los dos saldrían beneficiados. Lo que descubrimos en nuestra investigación fue que bin Hammam orquestó esas reuniones. Por lo visto, el equipo de la candidatura rusa y el ministro de Energía rusa visitaron la ciudad de Doha y bin Hammam se encargó personalmente de ellos. Fue entonces cuando discutieron el trato. El trato de la península de Yamal lo dice todo. Así es como Rusia y Qatar ganaron la sede de la Copa Mundial, explotando sus mayores atractivos. La Copa Mundial es uno de los mejores ejemplos de cómo funciona el mundo, porque es un negocio sucio. En aquel momento, Rusia tenía muy mala publicidad porque estaban anexionando el territorio de Crimea y cometiendo atrocidades que nadie en su sano juicio podría tolerar. Pero en cuanto entra en escena un evento tan multitudinario como la Copa Mundial, los medios se olvidaron de Crimea y de los crímenes de Putin. Acoger la Copa Mundial aumenta la popularidad de los gobiernos autoritarios inestables. Eso siempre ha sido un aliciente y lo seguirá siendo. Los anfitriones de la Copa Mundial no ganan dinero. Es más, lo pierden. Por supuesto que sí, habrá algún que otro turista que vaya a ver la Copa, pero en cualquier caso no se trata de números, se trata de prestigio. Qatar es un país aislado en Oriente Medio y además está rodeado de sus enemigos, los suníes, en países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Por lo que ser el primer país de Oriente Medio en acoger un evento deportivo de semejante calado solidificaría el régimen y mejoraría su reputación, no solo en la región, sino en el mundo entero. Michel Platini, el famoso jugador de fútbol francés y miembro del comité ejecutivo de la FIFA, ya le había fiado su apoyo a la candidatura estadounidense. Sin embargo, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, lo presionó para que apoyara a Qatar. Sarkozy quería que el Estado oriental comprara el que era su equipo favorito de fútbol, el Paris Saint-Germain, y lo sacara de la quiebra. Además, Qatar Airways se había ofrecido a comprar 50 aviones de Airbus, la compañía francesa. La semana antes de las votaciones, Michel Platini me llamó y me dijo: mira, ha pasado algo que te va a hacer pasar un mal rato. Por aquel entonces, él era presidente de la UEFA y me dijo que le habían pedido que su grupo y él votaran a Qatar. 4 votos que se iban para la candidatura catarí. Comprendí entonces que Estados Unidos iba a perder la votación. Platini fue un cobarde. Le tenía que haber plantado cara al presidente y haberle recordado que lo más importante era pensar en el bien del mundo, no solo de su país. El fútbol era una mera moneda de cambio en unos acuerdos internacionales de gran calado. Aunque otra forma de verlo es pensar que los acuerdos comerciales internacionales eran una moneda de cambio para conseguir votos para la candidatura de la Copa Mundial. El ganador que celebrará la Copa Mundial FIFA 2022 es Qatar. Yo creo que es el mayor logro de la historia de Qatar. Al menos lo fue para bin Hammam. Todos los cataríes saben lo que Mohammed bin Hammam ha hecho por el fútbol y por conseguir la Copa Mundial FIFA. Bin Hammam es un héroe para los cataríes. En Qatar lo veían como un dios por haber conseguido la Copa Mundial. ¿Cómo se siente después de haber dado ese golpe maestro? Estoy muy orgulloso, pero no solo porque hayamos ganado, sino porque Qatar va a organizar la Copa Mundial en el nombre de todas las pequeñas naciones del mundo.
Esta es la mayor derrota que he presenciado. La victoria de Bin Hammam pilló a Blatter por sorpresa, pero más le sorprendió saber que Qatar había conseguido la Copa Mundial gracias al apoyo mayoritario que había cultivado en África, que siempre había sido la principal fuente de votos de Blatter. Blatter sabía que Bin Hammam quería ir a por la presidencia de la FIFA, así que poco después de la votación empezó a atacar a Bin Hammam de forma bastante evidente. Blatter convocó una rueda de prensa y anunció por cuenta propia que iba a instituir un nuevo comité anticorrupción para vigilar a la FIFA y examinar las candidaturas de la Copa Mundial. Ahora que tenemos estos órganos independientes, ya solo queda saber el resultado de sus averiguaciones. Blatter dejó caer que igual era imposible jugar un campeonato en Qatar en verano. Ante el más mínimo inconveniente, el Comité Ejecutivo de la FIFA puede cambiar la sede de la Copa Mundial y retirarle a Qatar los derechos de organización. Haremos lo que haga falta. Bin Hammam comprendió que para proteger la candidatura de Qatar tenía que convertirse en el líder del fútbol mundial, así que decidió presentar su candidatura para las elecciones presidenciales de la FIFA de 2011. El que fuera aliado de Blatter, Mohammed bin Hammam, reclama cambios en la FIFA. Es una de las mayores debilidades de la FIFA. Lleva mucho tiempo en el cargo. Demasiado. Lleva 13 años siendo presidente. Hay que abrir las ventanas para que entre un poco de aire fresco. Entre tanto, Fidr al-Mayit hizo una serie de acusaciones contra los cataríes. Me voy dejando notas como en un diario. Estas son las notas de Angola, de las noches en las que presencié los sobornos. Necesitaba compartirlas con alguien. Para procesar lo que había vivido, no pretendía convertirme en una chivata. El Parlamento estaba dirigiendo una investigación para esclarecer los resultados de la fallida candidatura inglesa y pidieron documentos sobre las votaciones, así que les enviamos todas las pruebas que teníamos sobre los 6 asesores y los 2 exmiembros del EXCO de la FIFA. También incluimos en el dossier algunas de las alegaciones de Fidra. Yo sabía que ser una soplona tendría consecuencias y estaba aterrorizada. Quería permanecer en el anonimato. El Sunday Times me contrató un abogado. El abogado contactó con la FIFA y les dijo: Fidra tiene pruebas y va a testificar. Hemos pedido pruebas y por lo visto hay un testigo que podría personarse este miércoles en la FIFA. Así sabremos por fin si ha habido corrupción. Dejó bien claro el día y la hora en el que entraría por la puerta de la FIFA, a sabiendas de que aquello se llenaría de periodistas. Y claro, al ver eso me dije: no, ni de broma voy a Zúrich, porque entonces todos descubrirían mi identidad. La verdad es que fue muy astuto. La FIFA no es una organización corrupta, desde luego que no. Sepp Blatter es un genio diabólico. Estuvo en Angola y dicen que tiene pruebas. ¿Tiene pruebas? Yo no lo sé. ¿Cómo lo voy a saber? No lo sé, no lo sé. Me hackearon la cuenta de Gmail y de Facebook. Empecé a recibir amenazas contra mis hijos. Estaba francamente asustada. Yo soy una madre soltera y no podía enfrentarme a la organización deportiva más rica del mundo y al país más rico del mundo. Esa gente no tiene escrúpulos. ¿Quién crees que te estaba amenazando? Los cataríes. No cabe duda. Necesitaba que pararan. Tenía que hacer que pararan. Temía por mis hijos, así que prometí retractarme. Fin de la historia. Y otra cosa, mariposa, que si me arrepiento, pues no. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mis hijos. El único rival con posibilidades de ganar a Sepp Blatter se retira de la competición. Mohammed bin Hammam acaba de confirmar que no presentará su candidatura para la presidencia de la FIFA. A muchos les extrañó que Bin Hammam retirara su candidatura presidencial 11 horas después de empezar la campaña electoral. Desde fuera, parecía que esa era la única forma de proteger la candidatura de Qatar para la Copa Mundial. Un informador en Zúrich, cercano a Mohammed bin Hammam,
Y a Sepp Blatter nos confió la verdad. Parece ser que Blatter invitó a Bin Hamann a reunirse con él en las oficinas de la FIFA. Cuando llegó, se encontró a Blatter reunido con un miembro de la familia real catarí. Por lo visto, habían llegado a un acuerdo. Si Mohammed bin Hammam renunciaba a la carrera presidencial de la FIFA, Blatter se aseguraría de que la Copa Mundial se celebrara en Qatar. Si la historia es cierta, y no tengo por qué dudar de las palabras del propio Mohammed bin Hammam, cerraron el trato con un apretón de manos. Bin Hammam le había conseguido a Blatter la presidencia de la FIFA en 1998 y su reelección en 2002. Y además había movido cielo y tierra para que Qatar fuera la sede de la Copa Mundial, porque eso es lo que quería la familia real catarí. Así que ver cómo se unían en su contra dos personas por las que se había sacrificado debió ser un duro golpe. Peor aún, le obligaron a volver a Doha y le prohibieron contarle a la prensa nada de lo que había ocurrido. Lo silenciaron por completo. Blatter hizo una demostración de poder digna de un capo de la mafia. Demostró que podía amañar tratos y fraguar inesperadas alianzas para terminar con la carrera de otros y salvaguardar sus fortunas. Mohammed bin Hammam afirma que hiciste un trato con los cataríes para que se quedaran con la Copa Mundial a cambio de que bin Hammam se retirara de la carrera presidencial. Desde luego que no. Es la primera vez que oigo semejante historia. Un no rotundo. Yo nunca haría algo así. Por supuesto que no. Presidente Joseph Blatter. Sepp Blatter ha sido reelegido. Blatter se acaba de asegurar 4 años al frente del órgano de gobierno del fútbol mundial. Puedo asegurar con total rotundidad que la Copa Mundial 2022 se va a celebrar en Qatar. Me acabo de acordar de lo que me dijo un miembro bastante importante del comité organizador de la candidatura de Qatar para la Copa Mundial. Me dijo, tenemos que jugar según las reglas de la FIFA. No hay que culpar a los países, ni a Rusia ni a Qatar. La culpa la tiene la FIFA. Qatar quería la Copa Mundial y para conseguirla tenían que seguir las reglas de la FIFA. Y la FIFA no juega limpio. ¿De quién es la culpa? De la FIFA. Nos honra haber ganado esta dura competición y haberlo hecho jugando limpio. De todo corazón, gracias. Hay que ver lo fácil que fue ir a Rusia. ¿Hubo sobornos en Rusia? Pero R que R con Qatar. ¿Cree usted que Qatar pagó sobornos para conseguir la Copa Mundial? Deje que le diga una cosa. No lo sé porque yo no lo he visto. La gente es capaz de cualquier cosa por conseguir la Copa Mundial. De cualquier cosa. La elección de la sede de la Copa Mundial siempre va a arrastrar polémica. Al fin y al cabo, estamos hablando de fútbol. Un deporte de masas que levanta pasiones y que une a la sociedad. Así que sí, a los políticos siempre les va a traer a cuenta interesarse por el fútbol. Me encantaría vivir en un mundo en el que la política y la corrupción no tuvieran cabida en el deporte. Pero, por desgracia, este es el mundo que nos ha tocado. La FIFA es un negocio. Vamos, es una institución, pero hay gente detrás de esa institución. Hay que recordar que la gente puede volverse corrupta. Es fácil tomar malas decisiones e ir por el mal camino. Y cuando eso sucede, todo se tuerce en un segundo. Los que toman las decisiones en la FIFA nunca han jugado al fútbol y nunca van a vivir el fútbol como lo viven los fans. Eso es lo que más rabia nos da a los jugadores y a los entrenadores, que ven el fútbol como un negocio. Sepp Blatter y los miembros del comité ejecutivo se pensaban que la FIFA era su feudo. Se comportaban como si el fútbol les perteneciera y lo pudieran instrumentalizar a su antojo para enriquecerse y obtener aún más poder. Y lo hacen sin la más mínima consideración por los cientos de millones de aficionados a los que sí les apasiona el fútbol y se preocupan por su porvenir.
El fútbol o juego bonito, el que tanto disfrutamos viendo con Pelé o Johan Cruyff, grandes profesionales que competían en la Copa Mundial, no tiene nada que ver con lo que destapamos. La cara más fea del juego, la de los gestores deportivos que hacen tratos corruptos al amparo de los partidos de fútbol. Teníamos muy poco tiempo para sacar la historia. Si queríamos que los medios se hicieran eco de la noticia, teníamos que sacar la exclusiva justo antes de la Copa Mundial Brasil 2014. Tuvimos que ponernos una fecha límite para dejar de investigar y empezar a escribir. Hicimos jornadas interminables de 16, 17, 18 horas diarias de trabajo, 7 días a la semana. El Sunday Times le iba a dedicar las primeras 11 páginas del periódico a nuestra historia, que tal y como nos dijo nuestro editor, es algo insólito en época de paz. Nos abrumaba la magnitud de lo que habíamos descubierto y las posibles consecuencias de la onda expansiva que estábamos a punto de desencadenar. Cuando el escándalo estalló, la noticia corrió como la pólvora. Señor Bingham, no era Brasil quien monopolizaba los titulares, sino la futura sede mundialista Qatar. El periódico británico Sunday Times asegura que Mohamed bin La investigación de Heidi y Jonathan sacudió los cimientos del deporte mundial y destapó una corrupción endémica. Las noticias sobre Qatar es lo último que necesitan los líderes de la FIFA, que se preparan para lidiar con una Copa Mundial un tanto complicada aquí en Brasil. Pero tienen que convencer al mundo entero de que se están tomando en serio las acusaciones sobre la organización. Dada la magnitud de las acusaciones, estábamos seguros de que la Copa Mundial no se celebraría en Qatar. Señor presidente, ¿le preocupan las acusaciones sobre corrupción? Así que nos quedamos pasmados cuando vimos cómo Sepp Blatter hizo caso omiso de nuestras pruebas y descubrimientos. Sepp Blatter afirma que la reciente ola de acusaciones contra la FIFA por parte del periodismo británico es fruto del racismo del país. Si se demuestra la veracidad de las acusaciones contra la candidatura de Qatar, ¿cree que debería haber una segunda votación? Pues no, déjeme contestar. Disculpe. Déjeme contestar. No soy ningún profeta, ¿vale? Así que esperemos a los resultados y a ver qué pasa. La FIFA encubrió todo el asunto, nada fuera de lo normal. Hicieron lo que siempre han hecho, evitar lidiar con la corrupción en el seno de su organización. Fue muy frustrante. No conseguimos que la FIFA nos tomara en serio. De hecho, Sepp Blatter siguió en la presidencia de la FIFA, pese al escándalo. Sentíamos que no habíamos logrado cambiar nada. Lo que no sabíamos es que había alguien más en el ajo. El FBI llevaba mucho tiempo investigando a la FIFA y el castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Nos dijeron que el caso no saldría adelante hasta que no consiguiéramos hablar con alguien de dentro del complot. La gente siempre dice que los miembros de la FIFA son como una mafia. Yo nunca pensé que Chuck fuera así, pero me equivocaba. Ya es hora de saber qué hay bajo la punta del iceberg. Es una pillada monumental. Esta es la mayor redada deportiva de la historia. Tras la difusión de unos vídeos del Sunday Times grabados sin su consentimiento, el exsecretario general de la FIFA declaró estar en contra de la corrupción y recordó que él fue el primero en denunciar la corrupción de la FIFA. Issa Hayatou, Amos Adamu, Jacques Sanouma y los miembros del equipo de la candidatura catarí niegan las acusaciones de sobornos de Fidra Al-Mayed. El exmiembro del exco de la FIFA, Michel Platini, niega que el presidente francés Nicolas Sarkozy le presionara para votar a la candidatura catarí para la Copa Mundial. Mohamed bin Haman niega sobornos para la candidatura de Sepp Blatter, la suya propia para la presidencia de la FIFA y la de Qatar para la Copa Mundial. Sepp Blatter niega pagos en el seno de la FIFA y niega sobornos para su candidatura a la presidencia de la FIFA.